El primer punto a tratar va a ser: ¿puede la hipertensión en niños generar disfunción ventricular? Y de ser así, ¿cómo va a ser el manejo en este tipo de población? Bueno, empezamos con un poquito de conceptos básicos. Cuando nosotros hablamos de hipertensión arterial en pediatría, a diferencia de la adulto, no tenemos una medición estándar. No es como que es 130 sobre 80 o 140, no. Todo en pediatría se basa en valores de acuerdo a la edad, a la talla y al género. Entonces, en pediatría nosotros tenemos percentiles que nos hablan de si hay rango de normalidad o de presión arterial normal, normal alta o de hipertensión. De manera general, por percentiles, y les digo, las variantes son la edad, el género y la talla, que son las que utilizamos para medir la presión arterial. Todo lo que se encuentre por encima de la percentil 95 de tanto cifras sistólicas o diastólicas, lo vamos a considerar como hipertensión arterial. Hay una clasificación un punto de presión arterial normal alta que va a ir desde la percentil 90, pero menos de la 95. Y sí, generalmente consideramos como una presión arterial normal menos de la percentil 90. Hay ciertos grupos que se consideran quizá con presiones arteriales un poquito más bajas, como son los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad renal o que tienen algún otro tipo de comorbilidad, pero de manera general, percentil 95 por encima, hablamos ya de hipertensión arterial. Entonces, también dentro de los conceptos básicos, nosotros también decimos que la distinción, tanto sistólica, sistólica obvio, pero la diastólica, cuando hay datos de disfunción diastólica, eso ya se debe de considerar como un daño a órgano blanco, que muchas veces ese concepto, al menos en pediatría, no está tan claro, es como que, bueno, pero no tiene una fracción de eyección baja o no tiene una metalopatía hipertrófica. Gracias. Entonces, no hay daño a órgano blanco, no. Desde que el paciente tiene datos de disfunción diastólica, eso ya se tiene que considerar como un daño a órgano blanco, y hay que entender que la disfunción diastólica tiene un tema de progresión con la fibrosis miocárdica y que la isquemia y la hipertensión de manera crónica. Entonces, la disfunción diastólica con restricción del llenado ventricular eso ya lo sabemos, una característica distintiva de la cardiopatía hipertensiva. Y este esquema que está aportado es lo que les hablaba del tema de las percentiles. Obviamente esto es en edades de menores a 13 años. Por encima de 13 años ya empezamos a considerar las mismas cifras que en adulto. Esto es en base a la última guía clínica de la Asociación Americana de Pediatría. Y hablando ahora un poquito acerca de la epidemiología. Desde el 2003 me parece que la AJA ya está diciendo, ojo, que la enfermedad cardiovascular en el adulto no es nada más exclusiva del adulto. Esto inicia desde la edad pediátrica y es por eso que hay que volver a ver a este grupo de edad. Entonces, en los pacientes este es un estudio, una revisión sistemática y un metaanálisis que me parece súper interesante porque abarca desde un periodo de 1994 hasta el 2018, en el que se incluyeron más de 180,000 pacientes pediátricos, esto es a través de 45 estudios, en el que empezamos a notar que la prevalencia de la hipertensión arterial en pediatría ha ido aumentando, y esto lo vemos a lo largo de los años, y se calcula en este grupo de 180,000 que hay una prevalencia entre 4 a 7%. Y este incremento de la prevalencia es en todos los grupos etarios, no es nada más justo en una edad. Sí, efectivamente hay un mayor pico entre los 14 y los 16 años,
pero esto es en todas las, como observamos aquí, en todos los grupos etarios. Y finalmente, lo que nos dicen las guías, las más recientes guías, que son las europeas del 2016, que nos hablan de la hipertensión justamente en este tipo de población, nos dice, nuevamente, ojito, ojito, que entre el 30 al 40% de los pacientes que tienen hipertensión arterial va a generar un tema de incremento de la masa ventricular izquierda con hipertensión arterial. Y ojo que aquí nos habla nuevamente de lo que hablábamos previamente, que nosotros en pediatría siempre vamos a hablar todo en percentiles, porque no es como que un importe estándar que tú dices, hay 43.3 gramos de masa ventricular, no, todo se hace de acuerdo a percentiles. Entonces nos dice, ojo, que aquí ya tomamos como un incremento en masa ventricular izquierda cuando tenemos un índice que está por encima de la percentil 90. Y de estos pacientes, un 10 a 15% de pacientes hipertensos van a generar una hipertrofia ventricular izquierda, que es un porcentaje que es nada despreciable. Entonces, un punto súper importante aquí es que cuando nosotros hablamos de disfunción diastólica, hay que hablar de que hay un tema de subdiagnóstico. ¿Y por qué hay un subdiagnóstico? Porque casi no se le hace ecocardiogramas a los pacientes pediátricos que tienen hipertensión arterial. Si bien les va, les hacen su toma de presión arterial, su mapa, en algunos pacientes toman electro y el electro está como elevado. Entonces hay que recordar que se tiene que hacer ecocardiograma en los pacientes pediátricos con hipertensión arterial de manera estricta y regular. Entonces este es un estudio también me pareció súper interesante, en el que tomaron una muestra de familiares de militares. Este es un estudio realizado en Estados Unidos, con una muestra de 1.3 millones de pacientes entre edad entre 2 y 18 años, en los cuales se encontraron más de 16.000 pacientes hipertensos. De estos 16.000, solo el 34% tenía ecocardiograma. Entonces ahí, solo una tercera parte de la población se le hizo a ver si tenía un chequeo para ver si había datos de daño a órgano blanco en esta población. Y si de estos 8 pacientes, 8% de los pacientes presentaron ya sea hipertrofia del ventrículo izquierdo o disfunción, pero estamos hablando de que es solo en una tercera parte de la población que le empiezan como a sospechar que podría tener cierto grado de compromiso cardíaco, ¿no? Entonces, estas tablas que tenemos por acá nos muestran que a lo largo de los años, conforme fueron avanzando el acceso a la tecnología, fue un poquito más factible, pues sí incrementó discretamente el porcentaje de pacientes que tuvieron ecocardiograma por relación al 2016 versus el 2011, que estamos hablando de que esto fue hace 12 años. Tampoco es que nos dio un estudio de hace 40 años donde el acceso al eco era súper complicado, pero vemos que sigue siendo una población pequeña. O sea, no se le está haciendo eco a los pacientes pediátricos que tienen este diagnóstico, ¿no? Y sí, efectivamente vemos que hay pacientes que tienen este tema de hipertensión, de hipertrofia del ventrículo izquierdo en todas las edades. Entonces, este es otro estudio, este es un estudio también observacional, en el que nuevamente vemos que en esta población alrededor del 24% de los pacientes tenían ecocardiograma contra el electro. Eso sí, el electro, 50% de los pacientes. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque hay que entender y hay que recordar que en pediatría la sensibilidad para descartar hipertrofia del ventrículo izquierdo por electrocardiograma es baja, es de máximo 35%. Entonces, ¿cuántos pacientes se nos están pasando si solo estamos pidiendo el electrocardiograma? Entonces, hay que recordar, tenemos que hacer ecocardiograma, porque si no, estamos diagnosticando nuevamente daño a órgano blanco, porque decimos no solo es hipertrofia, sino también disfunción diastólica o posistólica. Y este es otro estudio retrospectivo que nos habla de la hipertrofia y la relación de disfunción diastólica. Eso ya todos lo sabemos. En este estudio se observa que el 13.8% de los pacientes presentaron hipertrofia del ventrículo izquierdo como punto
súper interesante. En este estudio, que es un estudio pequeño, me parece que fue de 56 pacientes, 52 pacientes, es un estudio coreano. Me pareció súper interesante que los coreanos, además de decir, bueno, pues sí, tiene hipertrofia, tiene disfunción, pero vamos a ver cuáles son los factores de riesgo asociados para que un paciente pediátrico termine con datos de disfunción. Y lo que ellos dicen es, el factor de riesgo asociado es el índice de masa corporal. Entonces, en este estudio, la disfunción diastólica, que también me llama mucho la atención, fue la hipertensión arterial con un 24%, y como era de esperarse, pues también vieron más disfunción diastólica en el grupo de pacientes que tenía hipertrofia del ventrículo izquierdo. Nosotros ya hemos hablado de esta relación. Y en este otro estudio, que este es un estudio, me parece que de Egipto, pero también me pareció súper interesante, empiezan a hablar ya un poquito más de la disfunción diastólica en pacientes pediátricos que tienen hipertensión arterial, pero ojo, que no tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, esto no quiere decir que no es que estén casados. De seguro que tiene hipertensión, va a ser hipertrofia y disfunción, esa es como que la tríada del mal. Sí, pero también si tiene hipertensión puede ser disfunción diastólica, incluso sin hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, en este estudio, obviamente empiezan a hacer las revisiones de eco que habitualmente hacemos, y empiezan a decir, se tiene que hacer un eco, que es algo también súper común, lamentablemente, en la ecocardiografía pediátrica, que no todos los colegas solemos hacer valoración de función diastólica, y eso es algo que tenemos que hacer de manera rigurosa en los pacientes. Entonces, nos está diciendo, bueno, sí, también en este estudio llama mucho la atención el hecho de que encuentran una relación entre los pacientes obesos que tienen hipertensión y disfunción diastólica, sin que haya nuevamente este tema de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y esto también lo hicieron a través de mediciones de Doppler visular, y también lo corroboraron con algunos marcadores séricos como la elevación de las troponínas. Entonces, nuevamente, en este estudio se enfocan un poquito más en hablar de este factor de riesgo, que es el tema de la obesidad, y hay que hablar de que sabemos que la obesidad por sí sola va a inducir múltiples modificaciones en la estructura y la función cardíaca, y que estas son dependientes de la sobrecarga hemodinámica, y que en sí misma la tenemos que considerar como un factor de riesgo para insuficiencia cardíaca. Esto no es algo nuevo en adultos, pero en pediatría es algo que también está pegando un montón. También hablan de que la apnea obstructiva del sueño puede ser un factor que también genere más daño miocárdico. Hablando ya un poquito más acerca de cardiopatía hipertensiva en niños que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo, este es otro estudio que me pareció súper interesante, que nos empieza a decir, oye, pero ¿sabes qué? La masa, el incremento de la masa ventricular no lo vamos a ver únicamente en los pacientes que tienen presiones arteriales por encima de la percentil 95, y que eso a mí me dejó como, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque nos empiezan a decir, incluso con cifras de presión arterial que se consideran normal altas, pero normales, empezamos ya a encontrar incremento de la masa ventricular. Y entonces aquí esto nos serviría como una crítica quizá a las guías que nos dicen, a lo mejor tendrías que bajar un poquito los estándares o los ítems para decir en qué momento inicia el tratamiento y no. ¿Va? Porque muchas veces te dicen, bueno, el tratamiento para la hipertensión arterial en pediatría le vas a dar modificaciones en el estilo de vida, hablan de ejercicio, técnicas meditativas, relajación, sí, la dieta, el sedentarismo, todo eso. Y aguántalo por un buen tiempo, llévale la vigilancia, y después de un rato decides que no respondió, entonces ya sí lo inicias, ¿no? Esto hablando de pacientes que no tienen daño a órgano blanco, como dijimos. Pero estamos viendo en múltiples estudios que este daño a órgano blanco lo vamos a empezar a ver incluso con cifras que, estrictamente hablando, todavía no se consideran como hipertensión arterial. Entonces, eso es lo importante, o lo que me llamó muchísimo la atención en este estudio. Entonces nos dicen, ojo, que hay una relación en el grupo de alto riesgo, que es estas presiones que están elevadas, con presión sistólica elevada, y el desarrollo de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Nuevamente todo esto es por masa indexada.
En este otro artículo que nos habla un poquito también de la disfunción ventricular en niños, pero nos habla de la disfunción subclínica, repite algo bien parecido, ¿no? Entonces aquí hacen una valoración, obviamente con el ecocardiograma, que así es como es el método ideal para diagnosticar el tema de la disfunción. Ya dijimos que no se vale hablar de disfunción en base a que tiene hipertrofia y eso luego con el electro, pues con eco, y nos hablan del strain longitudinal y del tisular, ¿no? Entonces, usan la E' como la relación E' como los parámetros para hablar de disfunción en este tipo de población. Y nos dicen, bueno, vamos a dividir a los pacientes en un riesgo bajo, mediano o moderado y alto. Bajo, ya dijimos, por debajo de la percentil 75 para la presión arterial, un riesgo moderado entre la 80 y la 90, y alto riesgo por encima de la 90. Ojo, no de la 95, que es lo que nos dice la guía, que es hipertensión arterial por encima de la 95. Aquí dice, no, me bajo poquito y lo agarro a partir de la 90, ¿no? Entonces aquí, esto nos está diciendo, incluso con valores no diagnósticos de hipertensión, vamos a encontrar un impacto en la función ventricular izquierda, ¿va? Y en pacientes de riesgo moderado o alto se observó una disminución en la función subclínica, esto a través del strain longitudinal, y en pacientes de alto riesgo observamos alteraciones sí ya en la función diastólica subclínica, y esto es a través de la relación EF. Entonces, en este otro estudio hablamos nuevamente de la función diastólica e hipertensión. Es un estudio que se hizo en pacientes que tenían ya de base una enfermedad renal terminal. Sí se encontró como punto súper importante una relación sostenida entre la hipertensión sostenida ambulatoria y disfunción diastólica, independiente de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, eso es en cuanto a, ya respondimos el primer punto de la agenda, si la hipertensión puede generar disfunción ventricular, y como punto adicional, no necesariamente ligado a un tema de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y ahora, ¿cómo lo manejo? ¿No? Entonces, punto importante, hay que entender que muchos de estos estudios es en base a transpolaciones que hacemos de lo que hay en adultos, pero haciendo realmente estudios que se hagan en pediatría para ver, a este le vamos a poner eso no se suele hacer en pediatría. Lo que nos comentan las guías canadienses de manejo de hipertensión arterial es, bueno, nos dice pacientes que tienen disfunción sistólica, utilicemos IECAS, GAS2, calcioantagonistas y diuréticos. Y cuando tenemos ya datos de disfunción diastólica, tenemos que dejar manejo GAS, IECAS, calcioantagonistas, y obviamente hay que tratar de buscar la reducción de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. En pediatría todos los medicamentos que utilizamos los hacemos o los recomendamos por dosis ponderal, es decir, no tenemos como que enalapril 10 miligramos cada 2, ¿no? O sea, no, se tiene que hacer de acuerdo al peso del paciente. Hay dosis ya establecidas y hay también rangos de seguridad que están en la guía, igual acá se los pongo de manera súper resumida. Y también, perdón, estas son las guías de Canadá, que también nos hablan de manejo de la hipertensión en pacientes que ya tienen datos de disfunción cardíaca o insuficiencia cardíaca. Y según la guía, que esta es del 2020, los niños que tienen presiones por encima de la percentil 90 e insuficiencia cardíaca, es decir, que ya tienen daño a órgano blanco, ya deben de recibir un tratamiento farmacológico, ¿no? Y entonces, ahí ya podemos elegir el medicamento que más nos convenga de acuerdo a lo que hablamos previamente. Como mensajes para la casa, para tratar ya de resumir, la disfunción ventricular en pacientes hipertensos pediátricos, sí o sí, la vamos a diagnosticar a través del ecocardiograma. Entonces, esta es una herramienta que se tiene que hacer de manera rutinaria en todos los pacientes con hipertensión. Antes se decía, bueno, es como para descartar a ver si tiene algún tipo de coacción de la aorta por el tema de hipertensión. O sea, lo que tiene que tener el ecocardiograma en este tipo de pacientes es una valoración de la anatomía aórtica, claro, por supuesto, lo que hacemos de manera rutinaria cuando hacemos un eco. Es súper importante hacer eco avanzado buscando el diagnóstico clínico de disfunción, que esto lo hacemos con el strain longitudinal, hacer la valoración de disfunción diastólica, porque sabemos que es súper importante en estos pacientes. Y hay que
entender que la disfunción diastólica precisamente es de las complicaciones cardíacas más frecuentes en esta población en particular, junto con la hipertrofia del hemisferio izquierdo, pero no es como que exclusiva de hipertrofia, y si ya tiene hipertrofia ya tiene disfunción. A veces solo presentamos la disfunción sin hipertrofia. Entonces, el manejo de hipertensión en pacientes con disfunción ventricular por otras causas, esto se basa en estudios realizados en adultos. Todavía no tenemos una evidencia individualizada para la población pediátrica, que lo que decimos muchas veces lo tomamos de lo que sabemos de los adultos. Es bien